Dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeceréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Leemos todos juntos el 24, el 25 y el 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Ahora sí podemos tomar nuestros lugares. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas introductorias al mensaje de esta tarde. Esta prédica tiene por nombre legado. ¿Alguien ha escuchado mencionar la palabra legado? ¿Sí? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver qué significa, pero ahorita vamos a hacer algunas preguntas que nos van a ir introduciendo al mensaje el día de hoy. Yo les voy a lanzar preguntas abiertas, ustedes no las tienen que responder de manera audible, sino las pueden contestar en su mente y ahí guardar la respuesta, ¿ok? Dice así, la primera: ¿qué es lo más valioso que alguien te ha regalado, alguien te ha dicho o alguien te ha manifestado? ¿Qué es lo más valioso para ti que alguien te ha regalado, alguien te ha dicho o alguien te ha manifestado? La siguiente: ¿qué es lo más hermoso que recuerdas que te han dicho tus padres o que te dijeron tus padres? O sea, ¿qué es lo más bonito que tus papás te han dicho o que te dijeron si ya no están con vida y que tú lo recuerdas mucho? Siguiente: ¿qué es lo más hermoso que le has dicho a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo? El quiero cenar no cuenta, ¿eh? Ni el de quieres tacos tampoco, ¿eh? Ay, que sí es muy hermoso escuchar eso. ¿Quieres taquitos? Pero no aplica en este sentido. Amén. Y la última: ¿cuál es la mayor herencia que te pudieron dejar o que les piensas dejar a tus hijos o a tus seres queridos? ¿Cuál es la mayor herencia desde tu percepción que te pudieron dejar o que les piensas dejar a tus hijos? Bueno, comúnmente nos preocupamos todos nosotros por dejar una vida asegurada a las personas que tenemos alrededor cuando nosotros no estemos. En el caso de tus hijos o de tu esposa o de tu esposo, buscas de alguna manera que cuando tú no estés, pues haya algo con lo que ellos puedan subsistir o puedan seguir sobreviviendo y puedan llevar tu ausencia, ¿no? Ya sea que contrates algún seguro, ya sea que construyas una casa, ya sea que tramites alguna pensión para tu esposa, para tus hijos, pero buscas de alguna manera que haya cierta seguridad en el momento en el que tú no estés, ¿no? Una herencia es algo que en lo que nos preocupamos de alguna manera para que nuestra gente de alrededor pueda ayudarse a sobrevivir. Estamos nosotros en un constante construir de un tesoro terrenal para dejar sin problemas a alguien cuando lo necesiten, ¿no? Incluso a veces estamos pensando no esperar a que ya no estemos, sino también ahorita en vida estamos buscando facilitar o buscamos solventar ciertas necesidades, ¿no? De las personas que tenemos alrededor. Por ejemplo, le quieres comprar un carro a tu hijo para que vaya a la escuela. Ay, que mi papá hubiera pensado así cuando yo iba en la prepa, hubiera estado perfecto. Pero bueno, ya lo perdoné. No es cierto. Este, eh, querer comprar un carro a tu hijo, querer comprarle un teléfono ahora que estamos en pandemia, ¿no? Para que haga las tareas, o una tableta. Querer comprar una casa para ya no pagar renta y decir, bueno, tener algo para nosotros. Querer comprar un terreno para construir tu casa a tu mejor gusto. Comprarle la ropa que necesita o que desea
tus hijos, tu esposa, incluso aquellas situaciones que no son necesidad, pero que de alguna manera ayudan y solventan cierta satisfacción. Pero a veces estamos tan centrados en querer crear este tipo de seguridad o en querer proveer este tipo de situaciones que a veces no nos preocupamos realmente por dejar un legado o construir un tesoro espiritual que realmente tenga un impacto real en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Incluso nunca lo pensamos o nunca lo consideramos en nuestra herencia que queremos dejar, ¿no? A veces estamos tan afanados en hacer trámites y dejar todo en regla, que es bueno y que es saludable hacerlo, se los digo por experiencia, pero también a veces dejamos de lado esa parte de heredar el legado espiritual que como familia o como jefes de familia nosotros tenemos. Actualmente nosotros hemos recibido un legado que pocas veces lo hemos identificado o no estamos conscientes de que lo hemos recibido. Y no pensamos en ese legado, no pensamos en ese regalo que tenemos hasta que lo necesitamos. Y es entonces cuando viene la expresión de decir, necesito la bendición de Dios. La bendición de Dios nosotros la hemos recibido desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Alguien de aquí ya lo aceptó en su corazón? Desde ese momento usted ha recibido la bendición del Señor. Bendición es una palabra que comúnmente utilizamos los cristianos y es parte de nuestro vocabulario cotidiano, ¿no? Cuando usted llega a la iglesia, ¿qué es lo primero que le dice a la persona que mira? Dios te bendiga, ¿verdad? Y cuando nos despedimos, ¿qué es lo que le decimos a la persona? Dios te bendiga. Es como nuestro saludo, sí, pues sí, nuestro saludo, ¿no? Es la manera en que nosotros nos expresamos e iniciamos una conversación con los hermanos, pero también es la manera en cómo cerramos la conversación con los hermanos. La palabra bendición también la utilizamos en las situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando alguien cumple años, le decimos feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, ¿no? Pero a veces lo mencionamos como mero requisito o como mera costumbre o como mera tradición de nosotros como cristianos y no estamos conscientes del peso de gloria que tiene la palabra bendición. Cuando yo le digo a mi hermano, el Señor te bendiga, estoy deseando que el poder de Dios sea sobre él. Y muchas de las veces no estamos conscientes de esa dimensión. ¿Sí me explico? Y es como, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Y la usamos tan a la ligera que debemos estar plenamente convencidos de lo que implica la palabra bendición. En muchas ocasiones, incluso la bendición la relacionamos a algo material, a algo que podemos ver, a algo que podemos palpar. Y decimos, me compré un carro, el Señor me bendijo, ¿verdad? Me aumentaron el sueldo, el Señor me bendijo. Te traje este regalo para bendecirte. Pero la bendición no necesariamente se tiene que ver reflejado en algo material. La bendición no necesariamente la tenemos que ver para decir que me sentí bendecido. La bendición es poder que viene de Dios. Y a veces no lo vamos a mirar de una manera palpable, pero lo podemos sentir. ¿Alguien aquí ha sentido que el Señor respalda su vida? Y si es así, es porque la bendición del Padre está con usted. De acuerdo al internet, la palabra bendición dice es una expresión con la que se invoca la protección de Dios y su espíritu santificador sobre una persona, sobre un lugar y sobre una cosa. O sea, que usted en el ámbito no espiritual puede meter en la internet y poner bendición y le va a decir
específicamente que es la protección de Dios. O sea, no hay duda, la bendición tiene un origen divino. La palabra legado, en el internet también ahí lo pueden encontrar, dice cosa material e inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. La bendición de Dios es un legado que nosotros como iglesia, es un legado que nosotros como hijos de Dios hemos recibido. Y este legado no se termina conmigo, sino que va a mis hijos y va a mis nietos y va a ir a mis bisnietos y va a ir de generación en generación. La bendición no tiene vigencia. O alguien dice, ¿bendición válida solamente en el 2021? No, ¿por qué? Porque la bendición es eterna. Amén. Pero realmente a veces comprendemos el peso o el poder de la palabra bendición. La Biblia nos habla de la gran relevancia de bendecir y de ser bendecidos. Y muestra de ello lo vamos a analizar con 3 ejemplos que están en el libro de Génesis. Y son 3 personajes que nosotros hemos escuchado en todas las historias y que parte de nuestra formación como cristianos viene también en esos personajes. Y esos personajes son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham fue bendecido por Dios de acuerdo a Génesis 12, versículos 2 y 3, que dicen de la siguiente manera: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Les vuelvo a repetir. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. ¿Le dijo tus hijos nada más? ¿Le dijo tu pueblo nada más? No, le dijo todas las familias de la tierra. Y cuando habla de todas, nos incluye a usted y a mí. Usted y yo alcanzamos esta bendición que parte de Abraham. Y le vuelve a refrendar la bendición cuando le piden sacrificio Isaac a su hijo y que ve que sí lo iba a sacrificar, y el Señor provee un sacrificio ahí en Génesis 22, 16, que dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y le vuelve a decir: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y cuando vuelve a implicar la palabra todas, usted y yo estamos incluidos, por lo tanto somos partícipes y gozadores de esta bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y de un pequeño grupo de gente, Dios hizo una gran nación que sigue siendo bendecida hasta el día de hoy, y de la cual espiritualmente usted y yo también formamos parte. Inició un legado de bendición que se movía a grandes dimensiones y que lograba impactar en el ámbito espiritual, material y familiar de las personas. Usted puede leer la vida de Abraham, puede leer la vida de Isaac y de Jacob, y se va a dar cuenta que eran personas que servían a Dios, que seguían a Dios, pero que también tenían una buena situación económica. Por lo tanto, la bendición de Dios se podría manifestar en diferentes ámbitos. Esta bendición que Abraham recibió directamente de Dios fue transmitida a Isaac, y de Isaac también fue transmitida a su hijo Jacob, de acuerdo a Génesis 27. En esta situación hay una situación medio rara, porque Jacob no era el benefactor directo de esa bendición. Por ahí hubo una situación en la cual la mamá ayudó a manejar para que Jacob fuera el que recibiera la bendición. Pero a lo que voy es que era tan anhelada esa bendición, era como algo que tenía
peso para los hijos recibir la bendición directamente del padre, y era algo que el hijo quería tener, era algo que el hijo quería poseer. Y ahora que nosotros tenemos ese privilegio de tenerlo directamente también del padre, a veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Amén. Génesis 27, cuando Isaac bendice a Jacob, dice de la siguiente manera: y así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció de que era el otro hijo, pero no. Y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. En pocas palabras, bendijo su trabajo, bendijo su familia y declaró bendición para aquellas personas que fueran de bendición para él. ¡Aleluya! Jacob pasa la siguiente bendición, o pasa la bendición que había recibido, o el legado que había recibido a sus 12 hijos. Pero él no solamente se lo da a uno, él se los da a los 12, dando una palabra específica para cada uno de sus hijos. Génesis 49 nos habla de esas bendiciones que él dio a cada uno de sus hijos, pero el versículo 28 dice: así bendijo Jacob a sus 12 hijos, a cada uno de las 12 tribus de Israel le dio la bendición más apropiada, lo que nos dice que a cada uno de sus hijos les dio una palabra de acuerdo a sus características, a sus condiciones, de acuerdo a lo que ellos necesitaban y al tipo de vida que llevaban. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos en todo momento. El Señor siempre tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Aún a pesar de que estamos a veces en situaciones cansadas, frustrantes, de enojo, de molestia, de que las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros planeamos, aún así el Señor sigue teniendo planes de bien para nosotros, porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios no quiere que usted y yo seamos felices. Caray, pero si la felicidad es Cristo y todo el rollo, ¿no? Dios no nos llamó a usted y a mí a ser felices. Dios nos llamó a usted y a mí a ser bendecidos. Y cuando no entendía este contexto, les decía en la mañana, lo pregunté con una amiga que es pastora. Yo le decía, pero ¿por qué la felicidad no? Y al explicar todo el rollo me decía, porque la felicidad es momentánea. Vamos a vivir situaciones de felicidad, pero también vamos a vivir situaciones de tristeza. Vamos a vivir situaciones de miedo incluso, ¿no? La felicidad es, digamos, voluble. No, pues no es voluble, como intermitente. A veces va a estar, a veces no va a estar, a veces va a estar, a veces no va a estar. Pero, la felicidad, perdón. Pero la bendición de Dios es eterna. La bendición de Dios no tiene vigencia. Aunque yo esté enojado, Dios me va a bendecir. Aunque las cosas no salgan como yo espero, si están de acuerdo a la voluntad de Dios, va a haber bendición sobre esas cosas. La bendición de Dios es permanente y no se termina. Debemos crear un legado como familia cristiana para nuestros hijos y debemos bendecir a nuestros hijos y a nuestra familia de manera audible. De que nuestros hijos escuchen la declaración que nosotros estamos haciendo sobre ellos. Nuestra familia, mi mamá, mis hermanos deben de escuchar la declaración de bendición que yo doy sobre ellos. La herencia material se va a acabar en algún momento. Tú le quieres dejar un terreno a tu hijo lo vende, se esfuma lo que le recibieron y ahí quedó, ¿no? Pero la bendición que tú declares sobre su vida siempre va a estar atesorada en su corazón.
Les platicaba que durante este año de pandemia ha sido un año muy difícil y ha sido un año donde se ha dado a relucir mucha basura en el interior de las familias, ¿no? Ha habido algunos matrimonios que han roto, ha habido parejas que pues han tenido conflictos, no se han separado propiamente, pero han tenido conflictos. Ha habido papás que ya no hayan qué hacer con sus hijos, en el que dicen, ya no lo aguanto, ¿no? Este, y pues le dije, mira, para que veas lo que uno sufre cuando nos lo dejas en la escuela, ¿no? Y hay familias que realmente se están aprendiendo a conocer en este año de pandemia. Hay papás que se iban a trabajar a las 7 de la mañana y no llegaban a las 10 de la noche y sus hijos eran los más buenos del mundo, ¿va? Pero ahora que están 24/7 con el chamaco, a Dios sea la gloria, dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque convivir realmente desata ciertas situaciones. Pero igual a lo que voy es, ¿qué hubiera pasado si los papás de estos matrimonios que han fracasado, que tienen conflicto, los hubieran bendecido antes de casarse? O sea, sí, cuando se casaron recibieron la bendición de Dios y oraron y todo eso toda esa liturgia que se hace en los matrimonios, pero ¿qué hubiera pasado si antes de eso el papá le hubiera dicho a su hijo, bendigo tu matrimonio, la familia que vas a iniciar, tu casa, tu trabajo, y bendigo lo que tú vas a realizar y los planes que tú tienes, y lo someto a la voluntad de Dios? O si la esposa, o si la mamá hubiera bendecido a su hija y le dice, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, bendigo lo que realices para tu esposo. Estoy completamente convencido de que esas palabras hubieran estado presentes en el momento de crisis. Y jamás hubieran contemplado, para los que ya lo contemplaron, la separación. Porque hubieran entendido que había un propósito sobrenatural sobre esa familia o sobre ese matrimonio. Y ha sido un año, les digo, bien difícil, porque a pesar de que yo no estoy casado ni tengo hijos, siempre es, Julio, es que ya no sé qué hacer en esta situación. Es que, ¿sabes qué? Mi esposo tuvo esta situación. Es que esto pasa. Y no sé si porque soy psicólogo, bueno, yo creo que sí, pero a veces se acercan con el menos inexperto en esa área, ¿no? Y yo venía y pensaba en esa parte y decía, Señor, ¿qué hubiera pasado si hubieran hecho los papás propiamente una declaración de bendición sobre ellos de manera audible, de manera que ellos escucharan y supieran que iban con la bendición de sus papás? Las cosas fueran tan diferentes. A veces también tu hijo está en la escuela y tu hijo va mal en la escuela y tu hijo dices, ay, pero es que no aprende a leer, no aprende a escribir, es que este chamaco no se centra. Pero si el primer día de clases, yo digo, el papá hubiera dicho antes de que te vayas a la escuela, bendigo tu nuevo ciclo escolar, bendigo tu maestra, bendigo tu escuela, bendigo tus compañeros y bendigo tu vida, y creo que Dios te dé el entendimiento para aprender. ¿No creen que hubiera pasado algo? Pero a veces lo tomamos tan a la ligera, incluso levantamos al chamaco 10 para las 8, ¿no? Y vámonos, sopas, así como medio se te apara para que no llegue tarde, ¿no? Pero si bendecimos las etapas de nuestros hijos o de tus hijos o de nuestros hermanos, antes de empezar, las cosas marcarían un rumbo distinto en muchos de los casos. No necesitas ser rico ni tener muchas propiedades para bendecir a tus hijos, porque no es algo material. La bendición no es algo material. La bendición va más allá, se mueve en otra dimensión. Es algo que va de manera sobrenatural y que se manifiesta en el sentido espiritual. Es un legado que viene desde Abraham hasta nuestros días. El Señor ha bendecido mi vida. Y les platicaba un ejemplo que está medio chistosón, pero es un ejemplo tan sencillo y tan simple. Les decía que cuando yo compré mi carro hace 6 años,
Lo primero que hice cuando lo saqué fue ir por mi mamá y llevarlo con una hermana que les dicen las guerreras de oración. Entonces yo les dije, oren por mi carro. Y las dos bendijeron mi carro. Y les decía, y ahí ven a las dos viejitas alrededor del carro, ¿no? Después lo llevé a dar la vuelta, obviamente, ¿no? Y después de que hicimos esa oración, vine a la casa de la hermana de la pastora Banda y le dije, pastora, ore por mi carro. Eran como las 10 de la noche y yo llegué y les toqué y la pastora, ¿qué pasó, no? No, pastora, pues venga, necesito que ore por mi carro antes de seguirlo usando, ¿no? Y la pastora también oró por mi carro y estuvo alrededor de mi carro y lo bendijo. Y sabe, en ese carro hasta que lo tuve, no tuve ningún accidente, nunca pasó nada grave. Es más, jamás me ponché en la carretera, nunca. Y eso que iba casi todos los días a Tijuana por 3 años y mi carro se fue en perfectas condiciones. Cuando volví a adquirir este que tengo ahorita, hice lo mismo. Fui por mi mamá, lo llevamos con la hermana, oraron por mi carro, después vine con la pastora Banda y oraron por mi carro. Y hasta ahorita mi carro no ha tenido situaciones de gravedad. No se me ha ponchado en la carretera, porque sí se me ha ponchado así estacionado, pero estacionado. No he tenido accidentes en los cuales haya estado en peligro mi vida. O sea, mis carros han estado bendecidos y han estado protegidos. Y a lo mejor me dicen, ¿eso qué? ¿Eso qué es? Pues el carro. Pero yo estoy convencido que hay protección sobre mi vida a través de eso. Se estampó uno en mi carro hace como 6 meses, pero se estampó él, no yo. ¿Por qué? Pero no pasó nada, porque mi carro está bajo la protección del Señor. Y yo sé que Dios se mueve a través de las bendiciones que nosotros generemos. Es tiempo de empezar a bendecir con convicción y con certeza a nuestros hijos. Que tus hijos escuchen lo que tú les tienes que decir. Que tu esposa escuche lo que tú le tienes que decir. Que tu esposo escuche lo que tú le tienes que decir. Bendice todos los días a tu hijo si es necesario. Que tu hijo jamás olvide las declaraciones que tú haces sobre su vida. A veces nos quejamos de cómo nos salen los planes o de cómo la gente se comporta, ¿no? Y nos queremos, pues que haga lo que quiera, ¿no? Pero no, mi deber es bendecir la vida de las personas. Yo tengo que ser una fuente de bendición y no de maldición, que también es una palabra que tiene poder. Horrible, hermano. Exacto. Entonces tengo que aprender a ser de bendición y a declarar bendición a las personas. Tenía tiempo hace una compañera de trabajo que para todo decía bendiciones, 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 ¿no? Y cuando surgió una situación le dije, no le digan a ella porque va a decir bendiciones. Y yo, pues es que sí, ella era cristiana. Entonces ella aprendía a bendecir la situación. Si había un conflicto, decía, pues yo los bendigo en el nombre del Señor. Y así como que todos, pues sí, pero haz algo, dile algo. No, pues yo los bendigo. Y era molesto, pero yo entiendo que ella se movía bajo esta dimensión. Y creía en el poder de la palabra bendición. Hace 3 semanas, les compartí en la mañana también que yo venía como de esas veces que vienes a la iglesia pero no tienes ganas de venir, pero vienes porque tienes que venir, ¿no? Y yo recuerdo que en la puerta de allá atrás le pregunté a una hermana de la iglesia, le dije, Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? No, pues muy bien. Y sin yo decirle más, ella empezó a dar una palabra de bendición a mi vida, que yo no le pedí, pero que confortó mi espíritu y mi alma al grado de que salí fortalecido ese día. No me pregunten de la predicación de ese día porque no me acuerdo, pero de las palabras de la hermana me acuerdo de una por una. Y entre las cosas que me dijo, cosas de la alabanza, cosas de esto, me dijo, y bendigo tu trabajo, y pido por tu vida, y pido por lo que haces, y pido por tu esposa, por tus hijos, y me dio una lista. Y yo, hermana, párale, ¿no? Nada más trabajo, sueldo y todo hasta ahí. No, hermano.
Y a lo que voy es que mi vida se fortaleció porque no solamente tengo la bendición de mi pastora y de mi mamá, sino también hay gente que sigue bendiciendo mi vida, aún sin yo darme cuenta. Y hay gente que ora por mí en su casa, aún sin yo darme cuenta. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que yo soy bendecido por esas personas aún sin darme cuenta y que sé que lo que tengo es gracias a la oración de esas personas también. Y me bendijo mucho el saberlo y es algo que se atesoró en mi corazón y es algo que jamás se me va a olvidar. Transmite a tus hijos lo que tú eres, lo que tú crees. No es cuestión de dinero, no es cuestión de cosas materiales, es cuestión de poder, es cuestión de delegar el propósito de Dios para tu familia y para tu vida. Transmite a tus hijos la estafeta de la fe, el amor a Dios y sobre todo someter a tu familia bajo la voluntad del Señor. Si no te has dado el tiempo de construir un legado en tu familia, es tiempo de construirlo. Es tiempo de que tus hijos conozcan las promesas de Dios y puedan tener una relación con Él a través de ti. La bendición pone al Señor como el centro de tu casa, de tus hijos, de tus nietos y de todo tu alrededor, incluidos tus vecinos, aunque a veces te echan la basura a un ladito. La cobertura del Señor está sobre ti y va a alcanzar a tus generaciones. Y quiero cerrar con esta palabra que dice en Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La bendición de Dios tiene que estar sobre tu casa y está sobre tu casa. Hazla de una manera audible, que tus hijos la escuchen, la vivan y que el Señor se empiece a mover en medio de tu casa. ¿Te puedes poner de pie?